Bueno, en este pequeño video te voy a mostrar cómo puedes adaptar los estilos de un botón CSS que tú crees o que veas por ahí en internet a WordPress. Como puedes ver, el estilo de WordPress es muy básico, por lo menos si no has comprado un tema y lo haces desde cero como yo. Es muy quieto, no pasa absolutamente nada. Y yo vi un botón en esta página que es weverse.io. Este botón que al hacer hover se ve bastante bonito el efecto y quiero adaptarlo acá. Entonces lo primero que tengo que hacer es saber cuál es la clase de estos botones. Para ello puedes oprimir en el teclado F12 o darle clic derecho a inspeccionar para que te abra esta panel de herramientas de Chrome. Si le das clic derecho directamente en el botón y le das inspeccionar, te lleva directamente a bueno, aquí no le directamente en el botón, pero pues te lleva directamente al botón. Entonces mira, acá lo que te sale señalado es precisamente los estilos de este botón. Aquí ves la clase, que es lo que necesitamos en este momento. Entonces voy a darle acá, voy a copiar esto acá y voy a copiarlo por acá en un bloc de notas aparte. Entonces mira que aquí hay mal contadas, a ver, miramos por acá, 1, 2, 3, 4 clases, pero esta acá no es una clase, esta simplemente es como, pues está llamando al botón en general. Esta acá es la de Ajax, realmente pues esta no me sirve para lo que necesito. Esto acá tampoco me sirve. Entonces la que me sirve es esta que dice acá Add to Cart Button. ¿Por qué? Porque es la clase que por lógica el estilo añadir al carrito. Entonces esto acá es lo que tengo que copiar y por acá yo ya me adelanté un poquito. Este es el código que me da la página de Weverse. Pues como puedes ver acá me lo das con una clase que se llama botón, pero vamos a adaptarlo. Entonces lo que yo hice fue lo siguiente, y por eso me adelanté un poquito a este video, es colocar la clase Add to Cart Button pero adelante de otra clase. ¿Por qué te digo que adelante de otra clase? Porque si me voy acá voy a pausar un momento el video para mostrarte algo que no demore tanto. Listo, mira, entonces como puedes ver, yo aquí estoy trabajando con WooCommerce. Estoy trabajando con un plugin aparte que me permite hacer este grid de los productos de WooCommerce. No le pares bolas a las imágenes, por cierto, que son imágenes de prueba. Como puedes ver, pues esto no me da la opción para editar directamente el botón, sino es todo el conjunto. Entonces para ello me voy acá al lapicito y me voy acá a avanzado. Entonces dentro de avanzado le voy a colocar una clase que se llame botón CSS. ¿Esto para qué? Para que me permita editar los botones ahorita. Entonces, ¿cómo funciona esto? La cuestión es que si yo coloco acá en el código que extraje de la página, primero el botón CSS, que es lo que voy a editar del contenedor, de este contenedor de acá, y adelante le coloco la clase Add to Cart Button, que es la clase del botón. Entonces él me toma solamente el botón y no aplica el estilo a todo el contenedor. Espero hacerme explicar con esta explicación. Hacerme explicar con esto, mejor dicho. Entonces, primero, cuando veas que va así, primero colócale una clase para que vaya primero la clase y sea como la clase del contenedor, y luego la clase específica del botón para que se le aplique al botón y no todo al contenedor. Entonces, bueno, si le coloco todo el código ya acá. Por cierto, desconozco si todos los temas de WordPress pueden editar CSS. Este que yo utilizo y el que siempre utilizo para hacer las páginas web es Astra. De hecho, yo todo lo que utilizo trato de hacerlo gratuito, de utilizarlo gratuito. Incluso este menú que ves acá, bueno, esto se ve un poquito espallado acá, pero incluso este menú que ves acá lo hice absolutamente todo con Elementor Free, no pagué absolutamente nada. Después, si quieres, en otro video, aunque creo que aquí por acá en la lista de reproducción tengo cómo hacer esto de manera gratuita. Si no lo hago luego. Pero bueno, ya saliéndome un poco del tema, aquí pego este código y como puedes ver los botones cambian. No todo el contenido, sino solamente los botones, que es lo que necesito para este caso. Y listo, lo voy a publicar para que guarde cambios y ya. De esta manera puedes adaptar cualquiera de los estilos que tú crees o que veas por ahí en internet a los botones que tenga WooCommerce. Obviamente pues eso es solamente una parte. Si quiero
adaptarlo a todos los botones de la web, tengo que o encontrar la clase o crear la clase para cada botón, o hacerlo de forma general si todo pues me lo permite, aunque por lo general no, porque son varios plugins los que interactúan. Entonces pues nada, voy a dejar este código por acá en el comentario anclado para que lo veas si quieres utilizarlo en tu página web, y pues solamente le cambies acá las clases y listo.